Ayer tuvimos una fiesta allá en Dea Roma. Ayer estuvo padrísimo. Cerca de 25, 26 hermanos se bautizaron y fue muy, muy padre el estar en ese evento, en ese culto de bautismos. Muchos jovencitos, me llamó mucho la atención, muchos jóvenes, y eso me dio muchísimo gusto. En fin, gracias a Dios por todo esto que está sucediendo dentro de la iglesia. Y hoy seguimos con la campaña Creados para Soñar. Seguimos con esta campaña y es la quinta sesión la que vamos a compartir el día de hoy. Se llama Cuando te quedas sin nada. Se oye así como muy dramático. Cuando te quedas sin nada. Antes de continuar, mi hermana, ¿nos da su nombre, por favor? Areli. Areli, ¿está recién llegada? ¿Hace cuánto llegó? En esta semana. También viene de Cuba. Muy bien, bienvenida y esta es su casa. Esta es su casa. Pues seguimos con esta campaña de Creados para Soñar. Ya hemos pasado por varias etapas. ¿Qué sueños ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué estás viviendo hoy para Él? ¿Cómo están las cosas ahorita en tu casa, en tu vida? Lo que vamos a ver el día de hoy es está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, de los versos del 5 al 11. Todo está ahí en su Biblia. Lucas, capítulo 5, del verso 5 al 11. Presten atención les leo la palabra y el texto que está aquí. Y ustedes, por favor, vamos a hacer un ejercicio, como dicen por ahí, un ejercicio de imaginación. Vamos a irnos a ese mar de Galilea. Vamos a acomodarnos allá a un ladito de Simón. Todavía no sabe que el Señor le va a cambiar su nombre a Pedro. Vamos a ponernos a un ladito de él y vamos a estar cerquita para estar viendo cada una de las cosas que van a estar sucediendo y que nos están describiendo. Estamos por la mañana, digamos por ahí de las 9 de la mañana, pónganle, y se acerca el Señor. Y trae una multitud ahí con él. Todavía no tiene discípulos. Chequen bien eso. Todavía no hay sus seguidores como tal, sus discípulos como tal. Justamente aquí es donde encuentra a esos primeros discípulos con que él empieza a trabajar. En este texto ustedes van a ver, y por favor les digo, ubíquense ahí, pónganse en ese lugar. Sientan el solecito, sientan el calor. Sientan esta misma sensación. Es más, estuvieron toda la noche trabajando ahí con estos cuates, con los pescadores. Estuvieron toda la noche. Estuvieron ayudándole, arriando las redes, echándolas y sacándolas. Y terminaron después de toda la noche con nada. Vamos al texto. Dice la palabra del Señor. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. ¿Soy un hombre tan pecador? Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Este texto lo vamos a ir sacando y vamos a ver 4 puntos a partir de aquí de lo que sucede cuando dejamos o cuando cambiamos nuestra situación de estar con Jesús o no estar con Jesús en un principio a estar con Jesús después. Vamos a ver 4 puntos. Todos van a estar basados
en este pasaje. Y vamos a estar viendo cómo 4 hombres sencillos, tan sencillos, esos pescadores, poco a poco fueron creciendo en el Señor. Fueron caminando de la mano y fueron siendo desarrollados como tal. Hasta que llega un punto en donde se vuelven aquellos apóstoles. Pero no nos adelantemos por lo pronto. Punto número 1 que quiero compartirles. Necesito darle a Jesús acceso completo a mi vida. Dice la palabra, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. ¿De quién era la barca? De Simón. Se sube Jesús ahí. Estaba ahí en la orilla, estaban ya salidas fuera del agua. Y Jesús dice, pues ahí hay 2 barcas, ¿sabes qué? Me voy a subir a una. Y le dice a Simón, empújala, ponme en el agua, y empieza él a predicarle a las multitudes. Pero era la barca de Simón. ¿Y esa barca qué representaba para Simón? Su sustento, era su herramienta de trabajo. Era con lo que él se ganaba la vida. Lo mismo sucede, mis hermanos, en el caso de nosotros. ¿Qué te ha pedido el Señor? Que es tu herramienta, tu trabajo, tu casa. ¿Y lo has dejado trabajar? Porque a lo mejor aquí estamos muy felices hablando del Señor y somos bien buena onda y somos bien lindos y nos abrazamos y queremos lo mejor. Pero ¿qué tal cuando ya salimos? ¿Y qué tal cuando estamos ya en nuestros trabajos? ¿Estamos dejando que el Señor siga controlando mi herramienta? ¿Estamos dejando que el Señor siga viviendo y usando mis cosas para su servicio? Porque el Señor se subió ahí y Él predicó la palabra. Siguió trabajando. Nosotros, ¿cómo estamos usando las cosas? ¿Estamos dejando que el Señor viva en nosotros? ¿Estamos compartiéndole la palabra a esas personas que necesitan de Él? ¿O estamos siendo un poco restringidos y viviendo una cristiandad muy superficial aquí entre nosotros? Muy padre, les digo. Aquí nos vemos muy bien, pero ¿qué tal afuera? Simón le entregó su herramienta, le entregó su trabajo. Les digo, nosotros de la misma manera tenemos que estar en esa misma idea. Si es que de veras queremos tener todo este proceso que se llevó a cabo con ellos. Nosotros ya vimos la historia, que ya conocemos la historia, pero en su momento estas personas no tenían ni idea de qué era lo que venía. No sabían qué era lo que tenía por delante. No sabían realmente qué estaba por cambiar en su vida. Hay algo muy, muy interesante que está en Mateo 6:33. Por favor, hermano. Mateo capítulo 6, verso 33. Dice la palabra del Señor, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un orden en todo esto. Hay un orden que debemos de seguir. Primeramente, busca el reino de Dios. ¿Qué es esto? Busca a Jesús. Sigue sus instrucciones. Vive conforme a las enseñanzas que el Señor ha puesto. ¿En dónde? Aquí. En su Biblia. Aquí está toda su palabra. Lo he repetido muchísimas veces. Y lo voy a seguir diciendo. Pero hay un orden. No puedes decirle, Señor, ayúdame y yo te sigo. No. Así no trabaja. Aquí hay que tener fe y caminar en ese sentido. Y trabajar en ese sentido. Y una vez que nosotros caminamos, el Señor viene detrás con todo lo que implica. La palabra dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas les serán añadidas. Todas las cosas. Eso implica que en mi trabajo, mi hermano, mi hermana, podemos ser esos misioneros disfrazados de técnicos en servicio, disfrazados de trabajadora social, disfrazado de asistente del trabajo, disfrazado de ingeniero. Pero en cada momento yo puedo ser ese misionero, esa ama de casa
sirve al Señor a través de lo que está haciendo en su casa. Cada uno de nosotros le damos la gloria al Señor cuando ponemos todas nuestras cosas literalmente en sus manos. Y empezamos a dejar trabajar lo que el Señor quiere en nosotros, en cada uno de nosotros. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa. Nos vamos a dar cuenta de algo bien sencillo, mis hermanos. Ellos estuvieron trabajando toda la noche. Pónganle desde qué horas les gusta que estuvieran trabajando. No lo dice la palabra. Vamos a elucubrar un poco. 7 de la noche, 8 de la noche, hasta las 7 de la mañana, 6 de la mañana. De 8 de la noche a 6 de la mañana. ¿Cuántas horas son? 10 horas. Se metieron 10 horas. ¿Y qué sacaron? Nada. Me voy a adelantar un poco. Jesús se sube a la barca. Le da ciertas instrucciones a Simón y Simón las cumple. Y en cosa de nada, sus redes se vieron tan repletas que estaban a punto de reventar. ¿Cuál es la diferencia? Era la misma barca, eran los mismos pescadores, era el mismo mar, eran las mismas circunstancias, excepto una. Jesús. Es la única pequeña gran diferencia. Tenerlo o no tenerlo en nuestra vida. Tenerlo o no tenerlo en nuestro trabajo. Porque en la vida es todo. No nada más esto cuando estamos aquí el domingo, no. Todo. Y en ese sentido debemos de ser muy críticos con nosotros mismos. ¿Qué tanto estamos viviendo realmente la presencia de Jesús en nuestra vida? No solo aquí, les digo, insisto con eso, sino en todos los lados donde estamos. Primer paso, les decía, necesitamos darle a Jesús acceso completo a nuestra vida. Punto número 2. Admitir que nuestros esfuerzos no funcionan. Y eso es importantísimo. Dice la palabra del Señor, Lucas 5, los versos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Qué duro. Tengan en cuenta de que Pedro, Simón, era un pescador profesional. No era un pescador de fin de semana. No era de los que se compraron su equipo, rentan una lancha o se llevan una lancha y van a la presa de la Boca o a la presa del Cuchillo y se dedican a pescar como pasatiempo, ¿no? Él se dedicaba a pescar. Era su modo de trabajo. Con eso obtenían sus beneficios. Y reconocer que no pescaron nada debió haber sido algo pesado. Imagínense ustedes en su trabajo, que estuvieron trabajando, estuviste en una máquina, ingeniero, duro y dale porque estaba fallando, y pasó toda la noche y no pudiste encontrar el por qué no funcionaba. ¿No le echaste a andar? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo se siente uno cuando las cosas no salen? Frustrados. ¿Cómo estaban esos pescadores en ese momento cuando estaban lavando sus redes? Las estaban lavando para prepararlas para la siguiente, pero por lo pronto, durante esa noche, debió haber sido muy duro. Muy duro. Y reconocer que efectivamente no habían logrado nada. Siendo que ellos sabían dónde estaba cada grupo o banco de peces, dónde era la mejor zona, a qué horas era donde ven todo esto. Creo que ahora traen hasta sonar o radar las lanchitas para todo eso. Pues anteriormente, nada. Todo era a su experiencia. Seguramente hicieron todo lo que pudieron. Y seguramente al final se resistían un tanto a dejar de pescar o intentar pescar porque no habían logrado nada. Imagínense entre ellos ahí platicando, oye, pues ya vámonos para la orilla, ¿no? Espérate, vamos a ver si podemos sacar algo. Tratando de convencerse a ver si podían lograr algo. No sacaron nada. Absolutamente. Y puede ser que nos hayamos esforzado tanto en algo que hacemos. Puede ser difícil que admitamos que lo que hemos hecho no ha sido suficiente. ¿Que podemos meternos más tiempo? Sí. ¿Que podemos tener soluciones alternas? Quizá. Pero a veces, mis hermanos, el orgullo, la terquedad y el miedo nos congelan.
y no nos dejan pasar a esa siguiente fase que debemos de brincar. Estas 3 palabras las quitamos con una: humildad. De reconocer que no tenemos el control de prácticamente nada. ¿Puedes controlar el clima? No. ¿Puedes controlar el tiempo? No. El tiempo va a pasar independientemente de cualquier cosa. Hay un sinnúmero de factores que no podemos controlar. Y debemos de entender eso. En ese sentido, nos podemos amarrar a algo. Oye, es que esto lo hacemos así por tradición. Oye, ¿por qué tiene nada más 3 cantos? ¿Por qué no metemos 10? No, es que siempre hemos tenido 3. ¿Y por qué es la lectura después del primer canto? La liturgia la podemos cambiar. La ajustamos como quiera que sea necesaria. A veces hacemos una oración personalizada, a veces hacemos una oración en general, a veces en función o dependiendo de cómo están las cosas. Pero no debemos de amarrarnos a algo porque sí. Es que esto lo hacemos así porque sí. Hace tiempo leí una historia de que tenían la receta la señora de la abuela, una receta en donde al pescado que lo hacían era un cierto pescado y le cortaban siempre la cola y la cabeza y ya la acomodaban en la sartén y lo doraban o lo cocían, lo guisaban, como sea. El caso está en que le dice la hija a la mamá: oye, ¿y por qué? Yo he visto que siempre en otras partes dejan la cabeza y la cola y preparan todo como tal. Pues no sé, mamá sí me lo decía, yo así lo hice y así te lo pasé a ti. Van con la abuela y le dicen: oye abuela, ¿por qué hacías eso? ¿Por qué cortabas? Si hay otros lugares en donde la agarran normal y parejo, ¿por qué tú le cortas la cabeza y la cola? Dijo: es que no tenía una cazuela más grande. No tenía nada que ver. Pero la tradición decía: yo hago la receta como la abuela lo hace. A veces hacemos las cosas así, mis hermanos. Sí, seguimos instrucciones, sí, lo que ustedes quieran, pero ¿cuál es el sentido de algo? ¿Cuáles son las cosas en todo esto? Entonces, hagamos a un lado esa terquedad, hagamos a un lado el orgullo y hagamos a un lado el miedo que nos puede congelar para seguir adelante con los procesos. Un tercer punto que quiero compartirles es este, y es muy interesante: obedecer lo que Jesús pide. Fíjense bien, obedecer lo que Jesús pide. No es fácil. Pero vamos a ver la actitud de Pedro, de Simón. Verso 5, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Fíjense el gran cambio que hay cuando dice pero. Pero. Todo lo contrario de lo que fue la terquedad, de lo que era el orgullo y lo que es el miedo, es precisamente la obediencia. Y en ese sentido, Simón nos da una clase de la obediencia al Señor. En tu nombre, dice la versión Reina Valera. Aquí dice, si tú lo dices. ¿Y eso qué implica, mis hermanos? Fe. Fe en el Señor. Si tú lo dices, vamos a hacer esto. Hay cosas que el Señor a veces vemos en la Biblia, hay cosas totalmente ilógicas o no razonables. ¿Cómo derribaron las murallas de Jericó? Dándole vueltas a la ciudad y gritando y haciendo ruido. ¿Y las murallas qué pasó? Se cayeron. No tiene mucho sentido. Pero si el Señor lo dice, el Señor lo cumple. Y habrá cosas que a lo mejor aquí, cuando la experiencia del pescador como Simón, vuelvo a lo mismo, pudo haber dicho tranquilamente, Señor, yo sé lo que es este mar de Galilea y perdón, pero yo he sido pescador toda la vida y tú creo que eres carpintero. ¿Dónde es donde se ve lo que es? ¿Qué tiene que ver tu carpintería con mis pescados? Pero no sé si lo notaron, pero hay una palabra muy, muy clara que dice Simón, maestro. Y eso es importante, maestro. Le da un reconocimiento mucho más allá. Obviamente Jesús no era un simple carpintero. Y da unas instrucciones también muy precisas, de tiempo, de lugar y de hacer. En una expresión muy sencilla.
Vamos al principio. Dice el Señor en el verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, fíjense bien, ahora, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿En qué momento? Ahora. Te da el tiempo. Ahora. ¿Dónde? Ve a las aguas más profundas. ¿Y qué vas a hacer? Y echa tus redes para pescar. Son instrucciones muy precisas, muy precisas. Y es importante, mis hermanos, que sigamos en ese proceso. Normalmente les digo, habrá situaciones que no nos gusta hacer, pero tenemos que hacerlas. Tenemos que hacerlas. Hay situaciones que, les digo, no están en nuestro control prácticamente nada, y tenemos que buscar la manera de que nuestra vida se vuelva relativamente más sencilla. Pero aquí Simón no discute. No le dice nada al Señor en cuanto a, oye, a ver, perdóname, pero las cosas no están como parece. No dice nada de eso. Al contrario, Simón no duda, no pregunta. Simplemente hace ese pequeño cambio. Pero si tú lo dices, yo lo haré. Si tú lo dices, ¿a quién le está diciendo eso? A Jesús. Señor, si tú lo dices, vamos a darle. Vamos a darle. Habrá cosas hoy que pueda ser un poco difícil, pero mis hermanos, ¿cuántas veces a lo mejor han escuchado acá en su cabecita, en su interior, compártele a él? No, pero es que es muy, híjole, es muy, no, es mejor que se vaya al infierno. No. Si recibiste la orden, hazlo. Si recibiste esa señal, hazla. Les digo, hace muchísimos años, una persona me habla y me dice, oiga, queremos tener un estudio bíblico en mi casa. Sí, ¿cómo no? Y yo digo, ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? ¿A quién le digo? Estoy hablando hace como 15 años o 20 años quizá. ¿Cómo que a quién le digo? Pues si te buscaron a ti, es porque es contigo. Y queremos echarle las cosas mejor a otro, pues para que no batallemos, ¿no? No, que le hable el pastor, pues para eso está. Todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito y todos tenemos un para qué. Y el Señor pone a nuestro alcance a esas personas que Él quiere que le compartamos. Es que a lo mejor mi manera de hablar no es tan clara. Podemos hacerlo más sencilla. Es que no me sé mucho de la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿se saben Juan 3:16? Con eso tienen el Evangelio ultra, mega, archi, condensado. Si saben el versículo 16 de Juan 3, pueden compartir el Evangelio. Y aquí nos vamos. Da instrucciones, les digo, muy precisas. Ahora, ve hacia lo más profundo. A veces nos queremos quedar aquí en lo más superficialito. ¿Alguien ha ido a la playa? Aunque no sea últimamente. Sí. Y salen hasta 300, 500 metros dentro, mar adentro, y empiezan a bucear ahí, se meten hasta lo más profundo. ¿No? ¿Dónde nos quedamos? En la orillita. ¿Por qué? Porque no queremos batallar. No me digas que no sabes nadar. Tú eres de Veracruz, miro. A ver, no me digas que no sabes nadar. Eso es. En Cuba sí sabemos nadar. Aleluya. Muy bien. El Señor da una instrucción muy precisa y dice, vamos a lo profundo. Lleva el bote a lo profundo. Y ahí es donde va a echar las redes. Nosotros, mis hermanos, tenemos que obedecer en ese sentido y salir de nuestra zona de confort e ir a esas zonas más profundas y buscar a esas personas que tanto necesitan del Señor, que tanto lo necesitan que ni siquiera saben que lo necesitan. Y
Déjenme, nada más para que lo vean ahí, el orden. Hay un orden entre las cosas de Dios y los resultados. Les compartí ahorita Mateo 6:33. En esta versión de la NTV dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan. Fíjense bien, dice todo lo que necesitan, no todo lo que quieren. Son dos palabras un poquito diferentes. Finalmente les comparto un último punto, el punto número 4. Esperar a que Jesús cambie las cosas. Verso número 6 dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Otra vez se los digo, se pasaron toda la noche tratando de pescar, y no sacaron nada, nada. Y ahora, estando el Señor Jesús en su barca, dando instrucciones muy precisas, ahora, ve a lo profundo y echa las redes. Y en cuestión de minutos esas redes estaban repletas, estaban tan llenas que estaban a punto de reventarse. Y la bendición no fue nada más para Simón, y debo de pensar, y a Andrés su hermano, sino que llamaron a Juan y a Santiago. Vengan, porque esto es tanto que nos vamos a hundir. Fueron y les ayudaron. Y todo estaba a reventar. Absolutamente todo estaba a reventar. Jesús cambia las cosas. Jesús cambia la vida totalmente. El Señor está esperando, está buscando a cada uno de nosotros, porque quiere bendecirnos, mis hermanos. A veces nos ponemos reacios. A veces cerramos nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para el Señor. A veces nos pedirá chance de utilizar algo y no queremos, porque también imagínense que me diga, vete a lo profundo. No, tengo miedo. No. Y nos vamos a perder la bendición por tener miedo. Nos vamos a perder esa aventura con el Señor por tener miedo. Les digo, hasta ese momento, ninguno de esos 4 sabían realmente cómo iba a cambiar su vida. Hasta ese momento, lo único que habían visto es que antes no tenía nada y hoy las redes están repletas. Están llenas, están a reventar. Les digo, es el mismo mar de Galilea. Son las mismas barcas, son las mismas herramientas, son las mismas redes. Y hoy, en este momento, hay un cambio total. Y el único cambio tangible a la vista de todos es Jesús. Jesús está ahí. Ahora las cosas son totalmente diferentes. Pero quiero compartirles, me voy a adelantar un poquito. Y ahí les pongo la diferencia entre la frustración y la victoria. Es Jesús. Es Jesús. Pero vamos a la última, mi hermanito, por favor. Jesús transforma vidas. ¿Jesús nos ama? Sí. Sí. Pero no quiere que permanezcamos iguales. Jesús quiere llevarnos a niveles más altos. Estos pescadores eran personas sumamente sencillas. Sumamente sencillas. Y esos pescadores se transformaron en sus primeros discípulos. Pero estos discípulos se transformaron en sus apóstoles. Y predicaron mensajes enormes. En el libro de Hechos ustedes pueden ver cómo la palabra, ahora ya por el Espíritu Santo, en estos hombres tan sencillos, logra un poder tremendo, porque el Espíritu Santo está en ellos. Amén. Y les digo una cosa, el Espíritu Santo, ¿saben en dónde está? En ustedes. Si ustedes han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en ustedes. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que está en nosotros. Ese mismo. Y el cambio debería ser total en todos nosotros. ¿Cómo estoy sirviéndole al Señor? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo esa cristiandad? No nada más aquí, vuelvo a insistir con eso, sino allá afuera.
con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos. Y si te está diciendo, oye, ya perdona a esas personas que desde hace rato los traes aquí, que nada más te acuerdas y se te remolinea el corazón, nada más de coraje, por la amargura que puede hacer. ¿Sabes? Si tú perdonas a esas personas, tú vas a ser liberado, no ellos. Tú vas a ser liberados de cualquier situación que tengas, de esa amargura que traigas en tu corazón, de esos rencores que traigas, de cualquier situación de eso. Es una pesadez que estorba en nuestro desarrollo como cristianos. Piénsenlo, piénsenlo y dejen atrás todo esto. En ese momento, Simón se da cuenta de lo que estaba pasando. Se da cuenta totalmente. Y dice la palabra, déjenme leerlos del 9 al 11. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. De ahora en adelante pescarás personas. Es el momento antes en donde Simón cae de rodillas ante el Señor Jesús y le dice, apártate de mí porque soy pecador. Y el Señor le dice, no temas, tranquilo, tranquilo, las cosas van a ser diferentes. Pero fíjense cómo pasan la situación esta. Fíjense cómo estaban totalmente frustrados porque no habían conseguido absolutamente nada. Salen con Jesús, echan las redes, donde Él les dice, salen las redes totalmente repletas, tantas, insisto con eso, que estaban reventándose. Le hablan a sus compañeros para que les ayuden, y esa misma barca también estaba repleta. Pero ¿saben qué pasó? Llegaron a la orilla y se dedicaron a contar los peces. Y los pesaron. Y sacaron cuántas toneladas. ¿Saben que no dice nada de eso? No dice nada de eso. Esto no se trata, mi hermano, de aprovecharse materialmente del Señor. Esto se trata de aprovechar no de la bendición que da el Señor, sino del que da la bendición. No de la bendición sola por sí sola, vamos, valga la redundancia, sino de estar con el que da las bendiciones. No sé si notan la diferencia. ¿Para qué quedarme con una sola si tengo el que da las bendiciones? No se quedaron a pesar los peces, no se quedaron a limpiar los pescados, no se quedaron a hacer nada de eso. Los dejaron ahí. Dice el último versículo, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Santo Dios. Pues no estaban frustrados. Fíjense la llenura de tener a Jesús ahí. Los demás lo dieron por nada. Sí, si el Señor nos bendijo con esto ahorita, ¿qué más tiene para nosotros aquí adelante? ¿Qué más tiene para nosotros? Una vida totalmente llena de un propósito. Una vida diferente totalmente. De ser una persona sumamente sencilla, sumamente plana en todos los sentidos. A ser transformados, primero en sus discípulos y después en sus apóstoles. Y llevar un mensaje en donde es la vida eterna lo que llevan para adelante. ¿Podemos vivir así? Podemos hacerlo, mis hermanos. ¿Podemos tener una vida plana? Sí, podemos hacerla. Pero el Señor no quiere que te quedes ahí. Quiere que vayas a lo profundo. Quiere que tu vida cambie. Quiere que tu vida sea mejor en el propósito de Él. ¿Y saben qué? El Señor cumple su propósito. El Señor cumple sus promesas. Cada una de ellas. A mí me impresiona cómo esos mismos hombres, les digo, empiezan a hablar de una manera impresionante. Y lo ven ustedes en Hechos, desde los primeros capítulos van a ver eso. El primer discurso de Pedro, hablando con unas palabras tan hasta rimbombantes. Inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Pues Pedrito se la sacó de la manga y se la aventó. Que no se marchita. Es maravilloso cómo el Señor toma a una persona, la que sea. Es que, Señor, yo no sé, ¿quieres servirme? Levanta la mano. Y si quieres servirme, te va a preparar y va a hacer contigo lo que sea necesario.
Y así como ese Pedro, que antes era Simón, empieza a ser usado de una manera impresionante. Hoy tenemos cartas de él aquí todavía, de ese pescador, de ese sencillo pescador. ¿Por qué no fue con los fariseos? Seguramente había personas muy preparadas. No. Decidió tomar gente sencilla. Decidió preparar personas con un corazón como él quería. Porque esa es la enorme, gran diferencia. Que tu corazón esté hacia el Señor. Y ahí las cosas cambian totalmente. La diferencia entre la frustración y la victoria, mis hermanos. Regrésate una diapositiva, mi hermanito, por favor. La diferencia entre la frustración y la victoria, mis hermanos, es Jesús. Es Jesús. Piensa en esto. Cada vez que estés en un momento, en una situación, que te sientas frustrado. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está sucediendo ahora? Señor, ¿qué quieres que haga? Voltea con Él y haz las cosas conforme a lo que Él quiere que hagas. Les digo, esto finalmente no se trata de algo material. Esos pescadores dejaron las cosas ahí en la playa y lo siguieron. Dejaron todas sus cosas y lo siguieron. Yo te digo hoy, no dejes tu trabajo, sobre todo el que te acaban de dar en BBVA. Pero que tu trabajo sirva para que sea esa plataforma del Señor. Que tu trabajo sirva para que el Señor sea glorificado y sea honrado con tu vida, con tu testimonio, con lo que tú haces. Que tu vida sea un reflejo de la presencia de Dios en ella. Y entonces las cosas van a cambiar totalmente. Miren, nada más para terminar, Deuteronomio 8:18, por favor. Busquen en Deuteronomio, capítulo 8, el verso 18. Dice la palabra del Señor: lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. En todos los casos y en todos los ámbitos de la vida, mis hermanos, acuérdense del Señor. Pero no lo dejen en la cuestión material nada más. Llévenlo al punto espiritual. Llévenlo a decir: Señor, quiero dar frutos para ti. No solo en lo material, sino también en lo espiritual. Y eso implica compartir su palabra. Eso implica vivir un testimonio, una vida de que dé un testimonio de la presencia de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Que cuando nos digan: bueno, sí, ya sabemos, te va así porque Dios está contigo. Amén. Y no quiere decir que no vayamos a tener problemas, ¿eh? Tampoco. No estamos exentos de eso. Así que, mis hermanos, la diferencia es tener o no, invitar o no a Jesús en nuestra vida, pero en la vida plena, en la vida de nuestro trabajo, en ese escritorio que tenemos, en esa laptop que tenemos, en ese celular que tenemos. ¿Qué estamos viendo en ello? ¿Cómo estamos glorificando a nuestro Señor a través de las herramientas que yo tengo? Vivamos entonces en una idea de decirle: Señor, toma mi vida como una realidad y úsala para tu provecho. Oramos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, mi Señor, por esta palabra tuya, Padre. Y, Señor, que nuestra vida, Señor, sea una vida en donde podamos, Padre, tenerte en todo momento, Señor. Que cuando salgamos de aquí, Señor, sepamos que tú estás con nosotros en cada situación. Que cuando estamos en nuestro trabajo, te glorifiquemos en cada acción que llevemos. Que cada cosa que vivamos en nuestra casa, mi Señor, sea de tal manera, Señor, que honremos, Padre, esa presencia tuya en nosotros. Que podamos, Señor, en cada momento compartir este gozo, Señor, de saber que tú estás con nosotros. Padre, bendícenos en todos los sentidos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.